Padre Dios, Santo y misericordioso que nos ama siempre, te damos muchas gracias por salvarnos y por recibirnos en el reino de Dios. Señor, nosotros estábamos muertos y perdidos, totalmente sin esperanza, sin salvación, cayendo al infierno por el pecado cada vez. Pero el perfecto amor de Dios nos llegó hasta nosotros por medio de la palabra, del Evangelio, de la gracia de Dios. Ya por medio de esta iglesia hemos escuchado y entendido y recibido en nuestro corazón y guardado firme en nuestra vida. Por lo tanto, aquí estamos glorificándote y adorándote al Señor. Muchas gracias, Señor, por habernos permitido aquí en esta iglesia como miembro del cuerpo del Señor, como miembro de la iglesia. Sabemos que no somos nada, somos débiles, somos necios. Sin palabra, sin comunión, no somos nada. Así queremos permanecer siempre en el Señor por medio de esta iglesia y caminar con el Señor, con Dios, siempre por medio de esta comunión con Dios. Señor, hoy aquí estamos ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, llénanos con tu palabra en nuestro corazón para que podamos entender muy bien su voluntad y seguir adelante conforme a la voluntad del Señor. Señor, sabemos que siempre nos limpia y nos ordena por medio de la palabra. Hoy lo esperamos aquí, Señor, de nuevo. Señor, bendiga a los hermanos y hermanas que están juntos, unánime, con corazón humilde, para que puedan entender de buena manera la voluntad del Señor. Señor, guía esta reunión. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 27. Génesis capítulo 1, verso 27 y 28. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sí, aquí nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? La palabra del Señor, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos entender bien la voluntad del Señor. Conociendo, sabiendo muy bien la voluntad de Dios, nosotros, ¿qué debemos hacer? Practicar, ¿verdad? Practicar en la voluntad de Dios y aplicar esta voluntad de Dios en medio de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué tengo que saber? ¿Por qué tengo que aprender? Seguir aprendiendo, aprendiendo. No solamente oidores. Yo sé, dice, ¿verdad? Yo escuché muchas veces, pero en su vida cristiana, ¿cómo está aplicando y practicando, ejercitándose, ejercitarse, ¿verdad? En esta voluntad de Dios. Por eso, sí, seguir así, escuchando y permaneciendo en donde sale la palabra de Dios. Así, esta palabra nos exhorta, nos aconseja y nos da mucho ánimo.
¿Para qué? Para que podamos seguir adelante, ¿sí? Dios, ¿verdad? Creó los hombres, Adán y Eva, según su imagen, a imagen de Dios, dice aquí, pero Adán, ¿verdad? Ya perdió, lo perdió esta imagen por el pecado. En el día, ¿verdad? Que comieres, ciertamente morirás. Comiendo del árbol de la ciencia y del bien y del mal. No murieron físicamente, pero ya murieron en espíritu. O sea, su espíritu, o sea, imagen de Dios, ya se perdió. Tenía una relación, ¿verdad?, con Dios. Adán y Eva en el principio vivía desnudo, en desnudo, sin vergüenza. Así tenía una relación con Dios, o sea, como buena relación, pero se perdió por, por el pecado. Entró ese pecado, ¿verdad? Sí, por tentación de Satanás. Hermanos, hoy en día también trabaja duro este Satanás para que no sean salvos los muertos, el mundo, para que no sea salvo. Y trabajando en medio de los salvos, ¿para qué? Para que no lleven frutos. Vive tranquilo como quiere. Sí, Satanás está trabajando. Entonces, el que no está llevando su vida cristiana, no llevando, ¿verdad?, fruto de Espíritu Santo, está engañado por diablo. ¿Me explico? ¿Es así? Entonces nosotros vamos a recibir esta enseñanza siempre como fortaleza, como sabiduría de Dios, para que Dios nos hace sabios y constante en la voluntad de Dios. Así nosotros, ¿verdad? Nacimos como descendencia de Adán. Adán era como era primer hombre. Nosotros somos como descendencia de Adán, ¿verdad? Este pecado entró por un hombre al mundo y nosotros nacimos como pecador desde la matriz de madre. Salmo 58, verso 3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se apartaron los impíos. Impíos es pecador, son pecadores. Se apartaron desde la matriz de su madre y se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Entonces, desde el vientre de madre, ya nosotros teníamos esta semilla del pecado, de pecar. Vivimos pecando, perdidos. Así nacimos, ¿verdad? Con esta situación, ¿sí? Como Dios en el principio nos permitió, no, le permitió a Adán, ¿verdad? La imagen de Dios. A la imagen de Dios, Dios los creó, pero lo perdió por el pecado. Nosotros nacimos sin imagen de Dios. Con ese espíritu muerto nacimos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino. Nos apartamos de Dios, caminando por nuestro camino propio, ¿verdad? Perdimos muchos años, pero ya, ahora llegó este evangelio de la gracia de Dios hasta nosotros por la palabra. Jesucristo, por medio de Jesucristo, Dios recuperó, restauró, ¿verdad? Sobre esta relación entre Dios y nosotros. Por medio de Jesucristo. Así vino Jesucristo en este mundo hace 2000 años. Ya recuperó esta relación entre Dios y nosotros. Había una división entre Dios y nosotros. Separación. ¿Qué quiere decir esto? Muerto. El que no tiene relación con Dios, muerto.
hablando solamente por su boca, ¿verdad? No, tiene que tener una vida relacionada con Dios, ¿sí? Hablando con Dios, como Adán, ¿verdad? En el principio, Adán era un hombre así, hablando con Dios, caminando con Dios, tranquilo, pero ya perdió, pero Dios también lo recuperó, ¿verdad? Los vestió la vestidura de como salvación, túnicas de pieles, así cubrió a Adán y Eva. Esto es la gracia. Entonces, nosotros así fuimos, ¿verdad? Perdidos y muertos totalmente, pero llegó esta salvación, que es el Evangelio de la gracia de Dios. Llegó hasta nosotros, ya fuimos salvos. Ya fuimos también recuperados por la gracia, teniendo esta relación, ¿verdad? Con Dios. Entonces, hermano, vamos a hablar con Dios bien, muy bien. Vamos a caminar con Dios, ¿sí o no? Sí, así nosotros tenemos potestad. La Biblia dice potestad, un requisito de hablar con Dios y caminar con Dios. Así Dios nos abrió, primero abriendo la puerta estrecha, que es la puerta de la salvación, y después hay camino angosto. Vamos a caminar con Dios. Así Dios nos abrió. ¿Por qué no podemos caminar con Dios? ¿Por qué no podemos hablar con Dios? ¿Sí? Pero ¿por qué no habla con Dios? ¿Por qué no camina con Dios? ¿Por qué no? Hoy en día nosotros estamos hablando sobre fruto del Espíritu Santo, sobre las obras de nuestra vida nueva. Si tiene la vida nueva, pero ¿por qué no sale obras? El cuerpo sin espíritu es muerto. Así la fe sin obras es muerta en sí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, debemos sacar y producir las obras. ¿Por qué? Porque somos salvos. Si tiene esta convicción, esta seguridad, sí o sí tiene que llevar y producir las obras, frutos. Nos hablamos, ¿verdad? Hemos aprendido sobre este fruto y obras. Mire, no aquí estamos hablando una cosa inmensa y grande, ¿no? Aquí estamos hablando sobre las obras sencilla y simple. Primero, permanecer aquí en medio de los salvos. Esto es caminar con Dios también. Siempre estaremos aquí en la comunión con Dios. Entre semana, en la semana, sí, también hay reuniones, ¿verdad? Y sermón de miércoles. Hermanos, vamos a caminar con Dios así siempre. No puede dar un paso más adelante. El que no viene al sermón de miércoles, ¿por qué no da su paso más adelante, un paso más adelante? A veces viene, el que viene a veces, entonces usted no puede dar un paso más adelante para que venga siempre. Esto es crecimiento y madurez. Sí, esto es fruto. Aquí no está hablando, ¿verdad? Una cosa muy grande, imposible, que parece, ¿no? Aquí estamos hablando lo posible. Dios no nos pide, ¿verdad? Lo que no podemos hacer. ¿Por qué? No, tenemos poder. Pero si Dios nos pide algo que es posible, pero no lo hace. ¿Cómo se llama esto? Desobediencia. Desobediencia. Entonces vamos a meditar sobre nuestra vida cristiana. Aquí dice, ¿verdad? Ahora vamos a meditar mucho, ¿verdad? Y profundo
Dice, fructificar, dice, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear. ¿Qué quiere decir? Fructificar. Sí, producir, ¿verdad? Producir, llevar fruto, dar fruto, fructificar, fructificar. Y multiplicaos, dice. Hay que multiplicar, ¿verdad? Nuestra vida. O sea, es como sembrando una semilla pequeñita de arroz, uno, y sale, ¿verdad? Pero lleva como 100 como grano de arroz. ¿Sí o no? Sí. Multiplicaos, llenad la tierra. Mire, esta tierra, aquí vamos a ver hoy Génesis capítulo 1. Viendo este capítulo 1, podemos pensar sobre el propósito de la creación. ¿Por qué Dios creó los cielos y la tierra? ¿Por qué Dios nos permitió la salvación? Es misma pregunta. ¿Por qué Dios creó? ¿Por qué Dios me salvó? Es misma pregunta. Mismo. Sale, ¿verdad? Cielo, el mar y la tierra. Y después Dios lo llenaba, ¿sí o no? Producía. Dios creó, según su especie, según su género, salía productos. ¿Qué quiere decir esto? Obras. Sí, obra de Dios, trabajo de Dios. Así Dios quiere trabajar. Siempre dice, ¿verdad? La Biblia. ¿Vio Dios? ¿Qué dice? Vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Viendo buena obra, ¿verdad? Viendo estas obras que se llenó en el cielo, en el mar y en la tierra, ¿sí? Vio Dios, ¿verdad? Que era bueno. Así Dios quiere ver las obras de cada uno de nosotros. Vio Dios que era bueno, que es bueno. Sí, en la Biblia Jesucristo también como nos exhorta, la Biblia nos exhorta, viendo, ¿verdad? Un siervo trabajando muy bien en su trabajo, que como encomendó su dueño, su ama, ¿verdad? Bien, bueno, muy bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sí, así como un siervo, ¿verdad? Pequeñito, chiquitito, que no tiene mucho poder, pero siendo fiel sobre poco. Pero la Biblia dice, Jesucristo dice, ¿verdad? Sobre mucho te pondré. Nosotros sí trabajamos aquí un poco, no mucho, pero sembrando un poco, Dios quiere respondernos de gran manera, de mucho, en abundancia. Lo esperamos. Aquí nosotros estamos trabajando en este mundo duro, ¿verdad? Invirtiendo según nuestra posibilidad, ¿sí? Pero, sí, aquí estamos preguntándonos, ¿verdad? ¿Cómo estoy sembrando? ¿Cómo estoy invirtiendo? ¿Cómo estoy dando a Dios? ¿Verdad? Como la Biblia dice, siervo, ¿verdad? Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Por sus frutos los conoceréis. Así, mire, la Biblia nos pide las obras. Mire, estas obras no es condición de la salvación, por la fe solamente, por la fe, sin obras, es cierto. Es como una
pura doctrina de nuestra salvación, sin obras. Estoy de acuerdo completamente. Pero después de recibir esta salvación, sí, también debemos cumplir esta palabra. Por sus frutos os los conoceréis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si el Señor quiere ver este fruto, lo vio, ¿verdad? Que era bueno. El que tiene la vida puede también sacar una obra, una historia de la vida. Es normal. El que tiene la fe verdadera, sí o sí sale obras, las obras. Por eso, hermanos, vamos a meditar y pensar sobre este propósito de nuestra vida, este propósito de nuestra salvación. No hace falta pensar de otro, pensando, ¿verdad? De alguno, no, de sí mismo. ¿Cómo estoy yo? Vamos a recordar este propósito de la creación y de la salvación. Es mismo. Por eso, pensando sobre nuestra bendición que estamos recibiendo físicamente y carnalmente, tengo casa, tengo familia, tengo un trabajo, tengo buena salud, tengo mis hijos, ¿verdad? Tengo familia bonita. Entonces, todas esas cosas tienen razón. ¿Por qué Dios me permite? Hay que preguntar a Dios y entender por qué Dios no me ha dado. Tal vez yo no tengo nada. También tiene razón Dios. Vamos a entender, ¿verdad? Esto. Pero ya somos salvos. Por medio de esta salvación podemos entender todas las cosas. Así, el Espíritu Santo nos hace entender todas las cosas. Es cierto. Vivir, ¿verdad? Según mi pensamiento. Vivir según mi deseo. No es bueno. Dios vio, ¿verdad? Vio Dios. Era bueno. No. Vamos a vivir según la voluntad de Dios. Vamos a vivir según la voluntad del Espíritu Santo. Ponga su atención en la palabra, por favor. Ponga atención, ¿verdad? En la voluntad de Dios. Nosotros, como no estamos, ¿verdad? Cumpliendo una vida religiosa, ¿no? Estamos viviendo en una vida real. Ya el Señor vendrá, ¿sí o no? Pronto. Es real. Va a venir, sí o sí. Así tenemos confianza. Así tenemos la fe. Esta vida, nuestra vida es real, según la obra del poder de Dios, según la voluntad de Dios. Así Dios quiere bendecirnos, fructificar y multiplicaos, llenad a la tierra, sosgala y señorear. ¿Qué quiere decir esto? Así Dios quiere bendecirnos. Multiplicaos. Sojuzgala a la tierra. ¿Sí? Llenad a la tierra. Llenad la tierra. Llenad en su vida de todo lo bueno que Dios bendice, que Dios le permite. Así Dios quiere bendecirnos. Mire, esta salvación, ¿verdad? Es gran bendición, pero esta salvación no termina solamente escuchando, ¿verdad? El Evangelio, sino quiere como regalarnos, ¿verdad? Dios, bendecirnos más. Así Dios tiene un propósito de salvarnos y bendecirnos. Dios quiere darnos su gran gloria.
inimaginables, incontables. Sí, grande. Entonces, vamos a meditar sobre esta palabra y, reflexionarlos, ¿verdad? Sobre nuestra vida. Eh, Dios creó todas las cosas. Todas las cosas, la tierra, el mar y los cielos. ¿Por qué? La Biblia dice, por los hombres, ¿verdad? Por Adán y Eva. Los creó por los hombres. Entonces, los hombres, ¿por qué Dios creó los hombres? Los hombres, ¿verdad? Para Dios. Sí. Entonces, nosotros, como hombres, tenemos un propósito de vivir. Pensando, ¿verdad? Este es el mundo. El mundo. Sobre este mundo, sí hay iglesia. Dios nos llamó del mundo, ¿a dónde? A la iglesia. Separado del mundo, apartado del mundo. Por eso, capítulo 1, Génesis capítulo 1, muchas veces, ¿verdad? Habla sobre separación, distinción, ¿verdad? Así Dios nos llamó del mundo a la iglesia, como el propósito de la creación de los hombres. Y la cabeza de la iglesia, ¿qué es? Jesús. La cabeza de Jesucristo, Dios. Sí, sí. Entonces, nosotros, Dios nos creó, ¿verdad? Como Señor de todas las cosas. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Le dio por cabeza a la iglesia, Jesucristo. Entonces, la iglesia es cuerpo del Señor. Este cuerpo del Señor no está en el mundo, no, apartado del mundo. Por eso siempre estaremos apartado, salido del mundo, dejando mi pensamiento, mi voluntad, permanecemos siempre aquí en la iglesia, en medio de la comunión con Dios. Esto es la manera de Dios, que nos cuida y nos guía al cielo, al reino de Dios. Adán y Eva en el principio han recibido, ¿verdad? La imagen de Dios, pero se perdieron. No pasó la prueba de Satanás. Se le quitó, se le perdió, se lo perdió. Pero sí, Dios lo recuperó. Dios quiere recuperarlo. Capítulo 6, Génesis capítulo 6, verso 2. Génesis capítulo 6, verso 2 y 3 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente eres carne, mas serán sus días 120 años. Ya pasó, ¿verdad? Casi 1500 años después de la creación, hasta Noé, la vida de Noé, pasó como 1500 años. Entonces aquí viendo, ¿verdad? La vida de los hombres sobre esta tierra, dice, los hijos de Dios que las
viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes, verdad? Los hijos de Dios. Aquí dice las hijas de los hombres. Algunos dicen, ¿verdad? Los hijos de Dios son ángeles. Entonces, ángel se casa con las mujeres. No, es un juego, un dicho, ¿verdad? Un dicho mundano. Pero no es ángeles. Y las hijas de los hombres, ¿quiénes son? Mira, aquí está hablando sobre dos tipos de la persona. Aquí en el mundo siempre hay hombre del mundo, hombre de Dios. O sea, aquí en el mundo hay, ¿verdad? Los salvos y muertos. Siempre Dios lo cuidaba. Este corriente, ¿verdad? Este corriente de los salvos. Desde Adán. Adán fue salvo. Y después Abel fue salvo, ¿verdad? Caín no. Aquí la Biblia no dice sobre Caín. Caín como mató a su hermano. Era hijo de Adán, pero ya descendió, ¿verdad? Sí. Y murió Abel y después Dios le ha dado a Adán, ¿verdad? Set, un hijo también llamado Set. Así corría este corriente de los hijos de Dios y también siempre corre, ¿verdad? Los hijos del mundo. Hoy en día, sí, lo llamamos la iglesia y el mundo, separados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, se mezclaron. O sea, como, por ejemplo, saliendo de aquí, un salvo vive en el mundo. ¿Él qué puede hacer? Nada, fatal. Ahí no hay esperanza. Así como los hijos de Dios, ¿verdad? Los salvos que han recibido promesa de Dios se perdieron su camino y se casaron, ¿verdad? Con las mujeres del mundo. Aquí no solamente está hablando sobre matrimonio, sino vivir en el mundo. Los hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios no son ángeles. Ángeles no se casan. ¿Cómo puede engendrar? ¿Cómo puede dar luz? Los ángeles, ¿no? Son salvos que han recibido la promesa de Dios. Entonces, aquí en el mundo nosotros también debemos ser distinguidos, separados del mundo. Aquí está hablando, Génesis capítulo 1. Tiene que salir del mundo, vivir separado del mundo. Oh almas adúlteras, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis esto? La amistad del mundo, ¿qué quiere decir esto? Vivir en el mundo, vivir como un hombre del mundo, según costumbre del mundo, según corriente del mundo, según influencia del mundo. Sí, nosotros vivimos en ese mundo. Sí, no es fácil, ¿verdad? Pero hay la manera de Dios, que es la iglesia. Tiene que permanecer fielmente, constantemente, diligentemente aquí en la iglesia. Si Dios trabaja, pero mezclándose, ¿verdad? Andando en el mundo, viviendo en el mundo, saliendo de la comunión de la iglesia. ¿Cómo puede vivir? Es como la Biblia dice, ¿verdad? Adúlteros, fornicarios. No está hablando un pecado físicamente, no. Está hablando sobre nuestra vida cristiana. Un salvo vive en el mundo apartándose de la comunión, ¿verdad?
alejado. Entonces, el que se aparta de la comunión y de la iglesia, ¿dónde están? Sí, están cerca al mundo, ¿sí o no? Están cerca al mundo. No hay en medio. Ah, yo en medio. No. Neutro. No hay esta vida. La Biblia dice, ¿verdad? Tibios. Dios lo abrace más. Entonces, sí, hermanos, ¿por qué estamos aprendiendo esta palabra? ¿Sí? Para que podamos permanecer en la iglesia más fiel, más centro. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se construye, ¿verdad? Constituye enemigo de Dios. Siendo salvo, puede ser enemigo de Dios. La Biblia dice, sí, no sabéis qué es tener, ¿verdad? Una amistad con el mundo es enemistad contra Dios. A un salvo puede vivir así. La Biblia dice, sí. Entonces, ¿qué puede llevar, verdad? Nada. Qué vergüenza. Qué lástima, hermanos. Por eso nosotros vamos a salir siempre del mundo y permaneciendo aquí en la iglesia. Esto es manera de Dios. Dice, ¿verdad? Porque ciertamente eres carne. Vamos a meditar esto. Ciertamente él es carne. Era un hombre de Dios. Era como tenía, ¿verdad? La imagen de Dios. Pero se convirtió, aquí dice, ¿verdad? En la carne. Ya se perdió esta vida espiritual. Carne, solamente carne, carne. La carne, la Biblia dice, ¿verdad? La carne para nada aprovecha, para nada. Por eso, según voluntad de la carne, según su deseo de la carne, según su pensamiento de la carne, ¿qué puede hacer? Nada. Entonces, ¿cómo podemos vencer esto? Permaneciendo aquí en la comunión, siempre. Venga, hermanos, los domingos, sin falta. A veces viene. Vamos a dar un paso más adelante, hermanos. Vamos a estar siempre, ¿verdad? Aquí en la comunión, los domingos y los miércoles. Los miércoles. Y dice, más serán sus días 120 años, dice. ¿Qué quiere decir 120 años? O sea, era una advertencia al mundo por medio de Moisés, como Noé. O sea, Dios determinó, ¿verdad? Este juicio por el diluvio al mundo. Entonces aquí sale, ¿verdad? Una advertencia, un aviso al mundo. Será sus días 120 años. Entonces, si termina 120 años, se sucederá, ¿verdad? Diluvio. Así, Noé construyó arca, ¿verdad? Un arca grande, como 120 metros. Construyó casi 100 años. Pero Dios lo esperaba, ¿verdad? 120 años, aquí dice. Sí, podía tener otro significado, pero sí, podemos entender hasta ahí. Ah, sí, para ellos se quedaron, ¿verdad? 120 años. Entonces, avisando, Dios esperaba 120 años. Noé construyó casi 100 años de este arca de Noé. Así, mire, podemos ver, ¿verdad? Este propósito de Dios. Dios ha puesto en el huerto de Edén, en el centro, ¿verdad? En medio del huerto de Edén, ha puesto Dios árbol de vida y árbol de la ciencia y del bien y del mal. ¿Sí o no? Algunos dicen, ¿verdad? Ah, Dios, ¿por qué ha puesto ahí centro? Tentando al todo el mundo, ¿verdad? Tiene que esconderlo para que no come, ¿no?
Aquí podemos ver el propósito de Dios, porque Dios creó los cielos y la tierra y nos permitió la vida. ¿Sí? Nosotros debemos elegir ese camino de vida. Si hay camino de la muerte, pero el que camina por el camino de la muerte, ¿a dónde va? Al infierno. Qué terrible, qué miedo esto. Pero muchos viven tranquilo, sin pensar nada sobre esto, caminando por el camino de la muerte, cayendo al infierno. Aún está vivo. ¿Qué quiere decir esto? Así tiene oportunidad de escuchar y de elegir. Pero el que no cree, ¿verdad? Ya ha sido condenado. Si muere, ¿a dónde va? Hoy, si muere, ¿a dónde va? El que no cree, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. ¿A dónde va? Al infierno. Mire, así Satanás está trabajando. Por eso Dios permitió esta obra de Satanás como una prueba. Nosotros debemos pasar. Debemos ser aprobados de esta tentación de Satanás, esta prueba de Dios. Ya pasamos nosotros, ¿verdad? La salvación. Ya pasamos por la puerta estrecha. Siempre hablamos sobre la salvación. Número uno es ser salvo en espíritu, de espíritu. Esta salvación en espíritu. Recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Uno que no ha sido salvo tiene su espíritu muerto. Tiene que revivir. Tiene que renacer. ¿Cómo? Por el oír con fe, recibiendo esta palabra. Esta palabra tiene poder. Se llama la salvación, ser salvo en espíritu. Y ser salvo también, número dos, en la vida cristiana. Sí, lo llama, ¿verdad? Por la fe, por fe, sin obras, pero ser salvo como en su vida cristiana, sí, esto es por la obra. La fe sin las obras es muerta. Curioso, ¿verdad? Nosotros no podemos juzgar así. Parece que él no tiene obras. Tal vez no ha sido salvo. ¿Quién puede decir esto? Nadie. Pero Dios aquí habla sobre nuestras obras. Mire, hermanos, no tenga mal entendido. Aquí no estamos hablando de una cosa grande, inmenso, ¿no? Mire, permanecer aquí es difícil, es imposible, ¿no? Venir los domingos y los miércoles y permanecer en la comunión de sector siempre es difícil, ¿no? Pero no lo hace. ¿Qué quiere decir esto? No está haciendo buenas obras. Dios nos exhorta, ¿verdad? Nos aconseja. Vamos a obedecer y buscar buena manera. Si hay que solucionar, ya tiene obstáculo, tropiezo, cada vez se caiga, ¿verdad? Entonces hay que quitarlo y sobrepasarlo. Si no puede quitar, como duro, ¿verdad? Grande, hay que sobrepasar. ¿Sí o no? Pasar por alto, dice. Y honorar. Para mí no importa, voy y honorar. Si hay manera, al que quiere, Dios le da. Se llama la puerta estrecha y el camino angosto. O sea, el que tiene corazón humilde puede pasar. ¿Por qué
estrecha. ¿Por qué angosto? El que tiene un corazón humilde puede pasar y caminar. Vamos a ser humildes, hermanos. ¿Quién soy yo? Nada. Yo soy nada. Yo solamente quiero caminar por el camino de vida. Mire, hay la obra de Satanás. Yo elijo esto, ¿verdad? Este camino, siendo engañado. Camina por el camino de la muerte. Sí, era su elección, pero atrás de su vida, atrás de su espalda, ¿quién dirige? ¿Quién como, verdad? Tienta, Satanás. Todo el mundo va a saber. Sí, yo fui engañado por Satanás. Siempre yo elegía ese camino. Me parecía bien, pero fui engañado por el diablo. Por eso muchos caminan, ¿verdad? Entra por la puerta como amplia, grande. ¿A dónde lleva? Al infierno. Tiene que pasar por la puerta estrecha. Tiene que caminar por el camino angosto. Pero muchos están caminando por el camino, ¿verdad? Ansioso, grande. Va a llegar al infierno. No hay otro. Entonces, vamos a meditar esto, ¿verdad? Se convirtió solamente en la carne, la carne. Eres solamente carne. Capítulo 4, verso 7, dice, Génesis capítulo 4, verso 7 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te señorearás de él. ¿De qué? Del pecado, de su carne. Si no, se cae en el pecado, en su carne, no produce nada. Aquí dice, ¿verdad? El pecado está a la puerta, a su puerta, siempre ya está cerca, está este pecado. Dice, si no hiciere bien. Mire, aquí habla sobre la vida de Caín y Abel. ¿Qué quiere decir esto? Dos hijos. Entonces Adán y Eva solamente tenían dos, ¿no? Sí, mucho más. Pero como representante de los hijos, aquí como sale dos, Abel y Caín. Abel se refiere a los salvos y Caín se refiere también a los muertos que no han sido salvos. O sea, a los hombres del mundo. A ver, ¿verdad? Se refiere a los hombres de Dios. Solamente hay dos tipos. Aquí habla sobre la manera que viven los hijos del mundo. Caín traía, ¿verdad? Traía el fruto de la tierra, dice, de la tierra. Se llaman las obras del mundo. Se llaman las obras y justicia propia. Dios no va a recibir esto. Así es bueno. Buena sandía, buena papaya, ¿verdad? Grande, grande. Sí, pero no, Dios no quiere recibir las obras del mundo. Dios quiere recibir las obras de Jesucristo solamente. Del buen árbol y del árbol de vida. Me explico, solamente. Dios no va a recibir las obras del mundo. Nada, nada. Pero mucho quiere presentar, quiere mostrar su obra ante los ojos de Dios. Pero Dios solamente recibe las obras de Jesucristo, que es árbol bueno y árbol de vida. Sí,
Y también podemos pensar y meditar sobre la vida de los salvos. Entre los salvos, algunos viven como Abel, pero otro vive como Caín, como quiere. Dios no va a recibir nada de él. Ha sido salvo, qué bueno, pero vive como Caín, dando verdad, según su fuerza, según su obra. Algunos podrían vivir así, qué lástima también. Por eso aquí habla también sobre el pecado. El pecado está a la puerta. ¿A quién? A todos. Al mundo, a los salvos también. El pecado está a la puerta. Entonces, ¿cómo vamos a abrir? ¿Al pecado o a la voluntad de Dios? Ustedes pueden abrir. ¿Por qué? El pecado está a la puerta. Señor está a la puerta. ¿Sí? Caín, ¿verdad? Caín ofreció por fruto el fruto de la tierra con toda fuerza. Él tenía mucho anhelo para Dios, mucho celo para Dios. Así ofreció, ¿verdad? Con buenos frutos de la tierra. Pero Dios no lo aceptó. No miró con agrado a Caín, dice a Caín y a la ofrenda suya. O sea, Caín no fue aprobado, ¿verdad? Reprobado, rechazado. Entonces se enojó tanto y mató a su Abel, a su hermano Abel. Mire, Dios no va a recibir nada del mundo, nada. Por eso, hermano, nosotros debemos dar frutos de nuestra vida por medio del árbol bueno y por medio del árbol de vida, que es Jesucristo, que es la iglesia. Sí, la iglesia. Aquí primero vamos a probar esa vida. Por eso, seguimos adelante con corazón humilde. ¿Sí? Dios, ¿verdad? Dios no quiere los holocaustos ni víctimas de los animales, ¿no? El obedecer, la Biblia dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención que la grosura de la carneros. Entonces, el obedecer y poner atención en la voluntad de Dios es mejor, mucho mejor que los holocaustos y víctimas y sacrificio. Dios no espera las obras, buenas obras de los hombres, ¿no? Dios le gusta, ¿verdad? A Dios le gusta que nosotros ponemos atención en la voluntad de Dios y obedecer a Dios. ¿Cómo podemos obedecer a Dios? Según la palabra. Por eso nosotros vamos a obedecer a Dios. A ver, solamente ofreció, ¿verdad? Un cordero nada más. Un cordero. Qué feo esto. Con sangre, ¿verdad? Abriendo este cuerpo. Qué feo. Qué cruel también. En los días de Abel, ¿verdad? Nunca ha comido carne. Solamente comía fruto. Dios no los permitió comer carne. Entonces, ¿cómo podría matar un animal? Qué difícil ver esto, matarlo. Pero a ver, lo mató, o sea, lo mató y abrió ese cuerpo con la sangre, ¿verdad? No es fácil tampoco, pero a ver, así ofreció el cordero a Dios. Este cordero era sombra de Jesucristo. Así Dios solamente les iba por medio de Jesucristo. Nuestra obra también vamos a dar a Dios por medio de Señor Jesucristo, por medio de la iglesia. Aquí estamos, por eso. Esto es la manera de Dios que nos salva
Esto es la manera que Dios nos guía siempre por el camino de vida. ¿Sí? Vamos a seguir adelante. Aquí dice, si no hicieres bien, si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. Si hiciere bien, el pecado no está en la puerta, ¿verdad? Protegido y guiado también. Entonces, ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? Piénselo, hermano, ¿qué es el bien? La voluntad de Dios es el bien. La palabra de Dios es el bien. ¿Qué es el mal? Nuestro pensamiento, nuestra voluntad es el mal. ¿Me explico? ¿Me entiende? Medítelo, por favor. ¿Qué es el mal? Mi pensamiento, mi deseo es el mal. ¿Qué es el bien? La voluntad de Dios es el bien. ¿Sí o no? Sí. Mi deseo es el mal. Vamos a obedecer a la voluntad de Dios. Esto es fruto, ¿sí? Este es el fruto del Espíritu Santo. Vamos a dejar mi voluntad, mi pensamiento, ¿verdad? Y naturaleza pecaminosa y desobediencia, un pensamiento de pecado. Ya vamos a dejarlo. Hay que controlar, ¿verdad? Y señorear de él, dice de él. ¿Qué es él? Pecado. ¿Qué es él? Su voluntad. Señorear de él. Hay que controlar bien su deseo, su voluntad. Hay que dejar y negar. Tú te señorearás de él, tú, ¿verdad? Caín, usted tiene que señorear tu deseo de odio, de mucho celo, ¿verdad? Él quiso matar a su hermano. Pero Dios Jehová le dijo, tú te señorearás de él, del pecado. Porque el pecado está a la puerta de su corazón. Ya quiere entrar, quiere meterse ahí. Vamos a seguir, ¿verdad? Combatiendo, peleando contra este pecado, recibiendo primero, ¿verdad? La sabiduría y el poder de Dios y haciendo el bien, haciendo el bien. ¿Qué es el bien? Atender a mi prójimo como con cariño, hablar con todos. No es malo, pero la Biblia dice solamente las obras del Señor, ¿verdad? La voluntad de Dios, el bien. Vamos a meditar esto. Vamos a controlar y señorear, ¿verdad? El pecado. Perdiendo en el pecado, en el deseo de la carne, perdiendo en la naturaleza suya pecaminosa, el vivir sin cumplir la voluntad de Dios es pecado contra Dios. Ya Caín abrió, ¿verdad? Su puerta al pecado, ya entró este pecado y mató a su hermano Abel. Ya vamos a guardar bien, ¿verdad? Nuestra puerta también. Haciendo el bien, sí. El pecado no está en la puerta. Sí, no haciendo bien. O sea, no está cumpliendo la voluntad de Dios. El pecado está en la puerta, cerca. Cuidado, hermanos. Así vamos a llevar buen fruto. Permaneciendo en el Señor podemos llevar buen fruto. Sí, buen fruto, porque Jesucristo es el árbol de vida y buen árbol. Nosotros somos ramas, ¿verdad? Pámpanos, injertados. Nosotros no somos buenos. El árbol
No, el buen árbol no puede dar malos frutos, dice, ¿verdad? Entonces, este árbol a veces da buen fruto, a veces da malos frutos. ¿Cómo se llama este árbol? Malos. ¿Por qué el árbol bueno no puede dar malos frutos? Entonces sale a veces bueno o malo. Entonces, saliendo esto bueno, ¿es bueno? Malo. Según su punto de vista, parece, ¿verdad? Bueno, a ayudar a los prójimos, amar a los prójimos. Parece bueno, pero la Biblia dice malo. Sí, el que no pertenece a la voluntad de Dios, haciendo lo bueno, no es bueno, malo. Solamente las cosas que pertenecen a la voluntad de Dios, al Señor, son buenos. ¿Me explico? Vamos a meditar eso, así. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo, ¿qué estoy haciendo? Nosotros, sí, vamos a tratar de llevar buen fruto en medio de nuestra vida cristiana. Primero, tratando de permanecer en la iglesia, porque la iglesia es cuerpo del Señor. La iglesia no es del mundo. Entonces sale algunas obras de la iglesia, no es del mundo, de Dios, lo bueno, el bueno. Y después, ¿verdad? Como Jesucristo maldijo, ¿verdad? Contra un árbol de eh, higuera. Jesucristo tenía hambre, caminando, entrando a una ciudad, él tenía hambre y vio un árbol de higuera, ¿verdad? Se acercó, pero no halló nada en ella, solamente hojas. No había higos. Entonces Jesucristo dijo, ¿verdad? Nunca, jamás nazca de ti fruto, maldijo. Y se secó la higuera. Ah, ¿qué quiere decir esto? Muy bravo Jesucristo, muy bravo. No, muy malo, ¿no? Jesucristo está hablando algo de fruto. Este árbol de higuera se refiere, ¿verdad? Simboliza al pueblo de Israel. Árbol de higuera, árbol de uvas, se refiere al pueblo de Israel. Mire, ¿cuántos años Dios esperaba? Muchos años. Ya pasó como 4.000 años, 500, ¿verdad? Como 2.000 años, 500 ya pasó desde Abraham. Al venir el Señor Jesucristo, como 2.500 años pasó, aún no está llevando buen fruto. No está permaneciendo en la voluntad de Dios. Habla sobre las obras de ellos. ¿Qué fruto tiene ustedes? Nada. No halló nada. Busquemos San Lucas capítulo 13. San Lucas capítulo 13, verso 6. San Lucas capítulo 13, verso 6 al 9. San Lucas dice, verso 6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala.
¿Por qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Mire, esto es una parábola de Jesucristo, hablando sobre un árbol, ¿verdad? Una higuera plantada en su viña. ¿Qué quiere decir esto? Un árbol plantada en su viña, ¿sí? Podemos decir como salvo, en su campo plantado. Buscaba, ¿verdad? Siempre fruto en ella, pero no lo halló. Y dijo al viñador, ¿verdad? 3 años, 5 años, 6 años, 10 años, pasando tiempo. Vengo a ver, a buscar fruto. En esta higuera nunca halló, córtala. Mire, no está como dando, ¿verdad? Miedo, ¿no? Así podría perder la salvación. Mire, no está hablando esto, sino para que puedan llevar buen fruto. ¿Por qué? Viñador, ¿verdad? El viñador se refiere al Señor Jesucristo como un mediador entre Dios y nosotros. Viñador trabaja así alrededor de nuestra vida, exhortándonos, consejándonos. Pero el que no quiere recibir, ¿qué va a recibir? Nada. El que no quiere no va a hacer nada. Ya siempre está aquí, pero no quiere hacer nada, ¿qué va a entender? ¿Qué va a sacar? ¿Qué va a producir? Depende de su obediencia. Aquí hay mucha abundancia de la fe y de la palabra, de la misericordia de Dios, de la oportunidad, pero el que no quiere, ¿cómo va a recibir? ¿Qué va a recibir? Nada. Entonces, hermano, vamos a ser humildes siempre, entendiendo bien sobre nuestra vida, ¿sí? Y vamos a corregir, vamos a obedecer a la palabra, a la voluntad de Dios, para su vida digna, para su gloria. Entonces, el Espíritu Santo también, ¿verdad? Como viñador trabaja. El Espíritu mismo intercede por nosotros. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible, dice, con gemido indecible. Qué gran amor, ¿verdad? Esto, del Señor y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Jesucristo, intercede por nosotros. ¿Para qué? Para que podamos llevar buen fruto. Mire, la salvación así no termina, ¿verdad? Como siendo salvo, ¿no? ¿Por qué planta? ¿Por qué siembra este labrador, viñador? Para ver fruto. Primero, vamos a seguir adelante, siempre permaneciendo aquí, caminando juntos. Lo que podemos hacer, hagamos. Lo que no podemos hacer ya, ahora, pedimos al Señor para que podamos hacerlo. Dios no nos pide lo que no podemos. Lo imposible, ¿cómo? Pero si Dios nos pide algo posible. Busquemos Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 11. Aquí Dios, ¿verdad? Llena de todos los seres vivientes, de mucha vida, ¿verdad? Llena en el cielo, en la tierra y en el mar. ¿Qué quiere decir esto? Sí, como producto, ¿verdad? Frutos de nuestra vida.
11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Entonces, viéndonos Dios, ¿qué nos deciría? Ah, vio esto yo, que es bueno, hermano, hermana. Nos deciría Dios que era bueno. Si queremos escuchar esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, vamos a esforzarnos. Vamos a ordenar nuestra vida también. Primero, traten de permanecer aquí siempre, sí o sí. Los domingos, no nos faltamos, por favor, los domingos. Y los miércoles, hablando sobre la palabra, ¿verdad? Importancia de la palabra, no nos faltamos ni un sermón. A veces pasa algo, ¿verdad? Que difícil. Pasa algo difícil, pero sí, no vamos a perder sermón. Hay que escuchar de nuevo, sacando el tiempo también, no como acostado, comiendo, como, no. Ponga atención, mucha atención en la palabra. Así trabaja Dios. Por eso aquí viendo como proceso de la creación, mire, aquí primero Dios como distingue, ¿verdad? Distinguió al mundo. Mire, la salvación, ¿qué es la salvación? Ser distinguido del mundo. ¿Sí o no? Es salvación. Dios nos llama del mundo a, a la iglesia, a la congregación. Por eso aquí estamos. Así nosotros somos una familia, un grupo salvo, distinguido del mundo, apartado del mundo. ¿Sí o no? Se llama el pueblo de Dios, el pueblo santo y justo. Se llama la salvación. Eso es la salvación. Aquí podemos ver también cómo distinguir, ¿verdad?, al mundo, Dios, un trabajo de Dios. Capítulo 1, ¿verdad? Verso 3 dice, dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y dice, separó Dios la luz de las tinieblas. Separó la luz de las tinieblas. Distinción, separación. Verso 6 también dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y se separe las aguas de las aguas de las aguas, separación. Verso 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Fue así. Aquí está sacando, ¿verdad?, la tierra de las aguas. Sacando lo seco que es la tierra. Sacando la tierra de las aguas del mal. ¿Sí o no? Así Dios dividió la tierra de las aguas. Aquí podemos ver las obras de Dios, cómo ha hecho Dios primero, distinguir, separar. Sí, primero debemos ser distinguidos, separados del mundo, permaneciendo, ¿verdad?, en un lugar. Nosotros
éramos perdidos y como juzgado, ¿verdad? No teníamos la salvación, ni Dios verdadero, ni esperanza verdadera. Éramos perdidos, pero llegó a nosotros, ¿verdad? Esta luz se llama la luz de la vida. Vino. Aquí Dios primero creó la luz, ¿verdad? O sea, la luz y fue la luz. Era primera obra. Por eso la salvación es recibir esa luz de la vida y nos ilumina. Ya así podemos distinguir qué tenemos, cómo soy, quién soy yo, ¿verdad? Así podemos ver por esta luz. Y después Dios trabaja diciendo, sacando de algo, ¿verdad? Formando los cielos, la tierra, expansión, las aguas de las aguas, la tierra de las aguas. Ya preparó espacio, los cielos, la tierra y las aguas del mar. Y después, si Dios trabajaba para llenar de la vida. Esto es producto de la obra de Dios. Llenaba, ¿verdad?, de la vida. Nuestra vida cristiana es así también. Para recibir ese producto, ¿verdad?, de la tierra del mar. Es como nuestro fruto. ¿Qué debemos hacer? Distinguirse del mundo. Permaneciendo ahí en la iglesia, firme, sí o sí. Dios así nos llamó del mundo, nos ha puesto en la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos llevar buen fruto. Este fruto no de nosotros. Este árbol nunca da malos frutos. Se llama buen árbol. Nosotros llevando un fruto, qué bueno, este fruto es mío. No, es del árbol bueno, del buen árbol. Yo llevo una vida, qué dicha, ¿verdad? Qué bueno, pero no, este fruto, ¿verdad? De la vida, es del árbol de la vida, por medio de mí. Soy rama, nada más, pegado, ¿verdad? Permanecido ahí en la vida verdadera. Lleva fruto, lleva la vida nueva. Esto es de Dios, son de Dios, no soy nada. Vamos a dar gloria a Dios solamente. Glorificar y santificar a Dios, ¿sí o no? Nada más. Yo soy un siervo inútil, pero gracias a Dios porque aquí estoy sirviendo algo a Dios. ¿Quiere llevar buen fruto, hermanos? Entonces tiene que distinguir del mundo. ¿Me explico? Tiene que salir del mundo y de su tierra, la Biblia dice, ¿verdad? Abraham salió de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Salió, ¿verdad?, al lugar que había recibido como su herencia. Salió sin saber a dónde iba. Esto es la fe, vivir por la fe. Por la fe Abraham, ¿verdad? Salió de su tierra, de su parentela. Así nosotros vamos a salir de la casa, de nuestra vida, saliendo del mundo, siempre formando nuestra vida digna ante los ojos de Dios, llevando buen fruto. Sí, esto es nuestra vida cristiana. Vamos a seguir adelante. Entonces, donde no se distingue, no hay obra, hermanos, vamos a ser distinguidos más. Vamos a permanecer más en la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos faltar en la comunión? ¿Cómo? ¿Cómo podemos faltar el sermón? ¿Cómo? Si tiene el corazón en esta iglesia, si tiene el corazón en la palabra, en la comunión, eso es nuestro fruto. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 6,
Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17 y 18 dice, Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salid, ¿verdad? Salid de en medio de ellos. ¿Quiénes son ellos? El mundo. Los que no han sido salvos. Salid de en medio de ellos. A mi familia. No han sido salvos. Entonces ellos. Salid de ellos. Para mantener nuestra vida. Así ama mucho, ¿verdad? A su familia, es cierto. ¿Cómo va a salvar a ellos? Según su fuerza. Es imposible. Nosotros primero, si quiere llevar buen fruto, ¿verdad? Primero tiene que distinguir. Explico. Dios sacó la luz como de las tinieblas. Dios sacaba, ¿verdad? Las aguas de las aguas. Dios sacó la tierra de las aguas. Así Dios nos llama a la comunión. Así Dios nos hace producir y llevar fruto. ¿Sí o no? Es normal, sí. No estoy hablando de una cosa muy extraña, ¿no? Es normal, naturaleza. Entonces, vamos a meditar esta palabra, ¿verdad? Esta palabra, salir de en medio de ellos, sí, siempre. Hoy hay reunión, hay que salir de su casa, de su parentela, ¿sí? Volvemos, Génesis capítulo 1, verso 24 y 25. Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género y grano según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Si Dios nos ve siempre, ¿cómo nos dirá, verdad? Ah, que es bueno, hermanos. Oh, qué vergüenza, no quiero ver esto. Tapando, ¿verdad? Su ojos. Entonces, hermanos, siempre pensemos esto. Ah, sí, Dios está viéndonos. Quiere decir, ¿verdad? Que es bueno. Vamos a meditar sobre nuestra como aspecto, defecto. ¿Cómo estoy participando en la comunión? Alguno, ¿verdad? Siempre llega a la comunión. Viene en bus, de lejos, pero sí viene. Alguno, ¿verdad? Ah, si no viene la buseta, no voy. No es justo tampoco. Hay que buscar la manera, ¿sí o no? Tiene que estar ahí. Alguno a veces viene, a veces. ¿Por qué? Siempre, como tiene compromiso con su familia, sí, siempre. Esto es la vida, pero tiene que salir siempre de allí, de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, dejando, saliendo del mundo y permaneciendo en el Señor, ¿verdad? Esto es como tratar de llevar buen fruto. Yo voy. ¿Por qué? Porque tengo que llevar algo.
Primero, si vamos a permanecer en la comunión para recibir algo de Dios. Recibiendo, podemos producir. No según nuestra fuerza, según lo que podemos recibir por Dios, de Dios, podemos llevar. Alguno viene a veces y alguno nunca, nunca. ¿Qué quiere decir? Él no conoce la comunión, ¿verdad? Aquí casi no hay tal hombre, todo. Conoce esa comunión, pero a veces viene. ¿Cómo hacemos? Vamos a mejorar, vamos a dar un paso más adelante. ¿Por qué no puede? Ah, sí, yo tengo un compromiso. Mire, hoy en el boletín ya salió, ¿verdad? Plan de junio. ¿A qué día habrá reunión de sector, de mujeres, de padres, varones? A tal día. Tratar de sacar tiempo, acomodando, ¿verdad? Su horario, su tiempo. Si no puede, trabajando así, estoy de acuerdo. Qué lástima, hermano. Próxima vez. No importa. Pero él tiene corazón en la comunión. Yo he visto. Así, tranquilo. Pero alguno, como, si sale algo, ah, sí que dicha, ¿verdad? No voy. Aquí me quedo aquí en la casa. ¿Por qué viene alguno a mi casa? ¿No? Ah, no venga aquí, yo voy a la comunión. Ya, ¿verdad? Tengo un compromiso hace como un mes. Nuestro propósito, nuestra meta de la comunión sería no faltar ni una comunión, ni una reunión. Esto es nuestra meta de la comunión, ¿sí o no? ¿Sí? ¿No tiene? Téngala, por favor, esta meta. Esto es dar un paso más adelante. Ah, yo hasta ahí no me toque. Ahí, por favor. Entonces, ¿cómo va a llevar su vida como fruto? ¿Nada? El que no da su paso, Dios no puede ayudar. Segundo paso. Alguno da su diezmo, pero alguno, ¿verdad? Aquí alguno siempre da su diezmo. Yo no sé mucho, no quiero ver ese sobre, ¿verdad? ¿Quién da y no da? Pero sí, alguno, ¿verdad? Da su diezmo siempre. Alguno no da diezmo, pero da su ofrenda un poco, según su ganancia, un poco. Pero alguno, nunca. ¿Qué le parece, hermanos? ¿No quiere mejorar? Nosotros somos una familia. Aquí vamos a mantener este hogar, ¿verdad? Sí. Estamos gastando también para mantener este lugar y para mantener también la iglesia. Sí, vamos a trabajar juntos. ¿Cómo mantiene la iglesia? ¿Cómo se mantiene? Sí, por sacrificio de los hermanos. Algunos ya está dando, ¿verdad? Siempre así mantenga. Pero alguno no tiene interés. ¿Cómo paga la luz? ¿Cómo paga el agua? ¿Cómo gasta, verdad? Ayer hubo feria de talento. Sí, mucha colaboración de los hermanos. También les agradezco mucho. Y también sí, hay que gastar algo para dar premio a los niños. Esto es movimiento de la iglesia, mucho movimiento. Mes pasada, ¿verdad? Salió como agua, como 70,000. ¿Cierto? Generalmente sale 35 o como 30. Esto también alto. Pero mes pasada ya había una fuga en el baño. Y saliendo, ¿verdad? Todo ya dejó una llave abierta. Y salía como 3 días, hasta miércoles. Llegando aquí, como suena algo, ¿verdad? Chol, 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 chol. Y un día también, inodoro, ¿verdad? Inodoro de servicio estaba abierta tapa, ¿sabe? Y chol, 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 chol. Como 3 días. Ya subió
este pago de aguas. Mire, hermanos, esta casa es nuestra casa. Vamos a cuidar juntos. Hay que pagar luz, ¿verdad? Cuando salimos y siempre hay que chequear, ¿verdad? ¿Qué falta aquí? Mire, diezmo no es la ley. Vamos a aprender esto también. Abraham, ¿verdad? Ha dado primer diezmo a Melquisedec. Pero Abraham, ¿verdad? No tenía la ley. Dios les permitió a los judíos por medio de Moisés, ¿verdad? Después de como 500 años después de Abraham. Entonces, ¿qué es primero? La gracia. Es primero. Y después la ley. Salió, ¿verdad? Entonces, diezmo, ¿es ley o gracia? Gracia. No es ley. Algunos dicen, pregunta, ¿verdad? Como no somos de la ley, yo tengo que dar diezmo como la ley. No es la ley, es agradecimiento para Dios. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Entonces esto es como una naturaleza de los salvos. Ah, ¿cómo pago yo? Yo no tengo mucho, pero sí, yo quiero pagar algo a Dios. Esto es como una expresión, ¿verdad?, de agradecimiento. Recordemos también sobre dos blancas de una viuda, ¿verdad? Una viuda muy pobre. Él echó solamente dos blancas, se llama dos blancas, hoy en día como 500 colones, como 2 o 3 monedas, ¿verdad? Tendrán en el cajón de ofrenda, ¿verdad? Sonaba así, tendrán. Ay, qué vergüenza. Otros ya daba, ¿verdad? Su ofrenda, muchos, pero lo daba lo que les sobra. Pero esta viuda daba todo el sustento que tenía. Como dice, ¿verdad? Sustento de comer, muy necesario. Él tenía solamente dos blancas, lo echó. Por eso Dios, Jesucristo dijo, ¿verdad? Esta viuda pobre echó más que todos. Porque ella echó lo que tenía, todo. Entonces, no importa, ¿verdad? Cuántos dan, cuántos pueden, no importa. Dios cuenta. ¿De cuánto usted ha dado? Yo no sé. No me interesa esto. Dios cuenta. Entonces, hermano, no se preocupe. Dios lo sabe, sus corazones. No se preocupe, hermanos, por lo que no tiene. Ya no tiene, no puede. Pero, según lo que tiene, sí puede. Piénselo, hermanos. Meditad, dice, ¿verdad? La Biblia dice, meditad sobre vuestros caminos. Busquemos Ageo, ¿verdad? Ageo capítulo 1. Vamos a Ageo, como último libro de Antiguo Testamento, Ageo, capítulo 1, verso 3 al 7. Hemos meditado este verso. Dice, Ageo capítulo 1, verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio de profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempos para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está destruida. Dice, ¿verdad? Esta casa está destruida. ¿Qué casa? Templo de Dios. Destruida. Por Babilonia hace muchos años, ¿verdad? Fue destruido. Ya se quedó destruida. Este templo destruido. Pero cada uno ya muy rápido, ¿verdad? En su casa, vuestra casa artesonada, bonita. Pero
Para la obra de Dios no tiene interés. Entonces aquí dice 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué quiere decir saco roto? Llenando, ¿verdad? Llenando en su saco roto. Se sale, no se queda nada. Entonces, aquí entre nosotros, nadie ofrenda y diezma porque tiene dinero suficiente, porque tiene dinero que sobra, ¿no? Aquí a nadie. Se desaparece muy rápido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a dar primero, como primicias. Explico, primicias. Mire, Jesucristo vino así, dando como su cuerpo, su vida, primicias. Él daba su cuerpo primero a Dios como ofrenda y sacrificio. Se llama primicias. Por eso, de nuestra ganancia damos, ¿verdad? Primero diezmo. Nuestra meta de ofrenda sería dar diezmo completo. Eso. No un poco que sobra. No. Esto es nuestro propósito. Nuestra meta de ofrenda, por favor. No para ganar mucho dinero a esta iglesia, tampoco. Mire, aquí estamos hablando sobre las obras. ¿Sí? Esta ofrenda es buenas obras también, porque mayoría tiene su corazón ¿en dónde? En dinero. Sí, es normal, pero no quiere dar su corazón a Dios. Es buenas obras. No importa, ¿verdad? Cantidad, cuántos está dando. No importa, pero sí, vamos a meditar nuestros caminos. ¿Me explico? Mire, así en capítulo 1, libro de Génesis, habla sobre muchos seres vivientes, según sus especies, según sus géneros. ¿Qué quiere decir? Si hay mucha manera de llevar buen fruto. Y ofrenda es como uno de ellos, ¿verdad? Una manera de ello. No es todo, pero espero que no pierdan, hermanos. Gana, ganen, ¿sí? De este fruto. Vamos a dar un paso, hermano, paso más adelante. El que no da nunca, pruébelo. Primero, tratando de dar su ofrenda. No importa cantidad. El que da a veces, dale, ¿verdad? Constantemente, cada mes, como promesa, como primicia para Dios. Esto es un agradecimiento a Dios. El que quiere dar su diezmo, sí, es nuestra meta de la ofrenda también. ¿Me explico? Ya. Vamos a meditar, vamos a seguir meditando, ¿verdad? Sobre nuestro camino, como estamos caminando. Hoy hasta aquí, oremos juntos. Padre Dios, Santo y Misericordioso, que nos ama, te damos muchas gracias por permitirnos este tiempo ante tu presencia. Aquí, Señor, estamos aprendiendo sobre nuestra obra. Por tu gran gracia y por tu gran amor, ya somos salvos, justos y santos en el Señor. Y ahora queremos llevar buen fruto. Señor, ayúdanos y guíanos para que podamos llevar buen fruto mientras vivimos en este mundo
Así queremos agradecer y glorificar a Dios con toda nuestra vida y con toda nuestra fuerza, Señor. Muchas gracias, Señor, por la palabra y por este tiempo ante tu presencia. Señor, haznos utilizado bien, ser utilizado según tu voluntad. Señor, utilice nuestra iglesia, nuestra congregación, según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.